Muy buenas tardes. Un saludo especial de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Liquidación de las Sucesiones. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, comprometida con la formación continua, ha dispuesto varios ciclos de videoconferencias en Derecho de Familia como parte de su Plan de Formación Judicial 2023-2024. En esta oportunidad nos encauzaremos en la liquidación de sucesiones, un tema de gran relevancia en la práctica judicial en tanto vincula aspectos importantes de la vida familiar. A través de esta videoconferencia, nuestra formadora nos dará a conocer cómo se desarrolla la audiencia de inventarios y avalúos en la liquidación de la sucesión, permitiéndolos identificar y valorar con acierto los bienes del fallecido, entre otros aspectos. A lo largo de su intervención, también nos ilustrará sobre el tratamiento de pasivos, aspectos legales y procedimentales que nos permitirán entender sobre el buen desarrollo del proceso de liquidación de sucesiones y así entender cómo se determinan y manejan las deudas pendientes. Por tanto, comprender sobre la correcta realización de la audiencia de inventarios y avalúos asegura que todos los activos y pasivos sean considerados de manera justa y transparente, lo cual es importante para una distribución equitativa entre los herederos y para la satisfacción de las obligaciones de la persona fallecida. En ese orden de ideas, nuestra conferencista nos proporcionará herramientas prácticas y conocimientos actualizados para todos los servidores de la rama judicial que tienen a cargo procesos judiciales de la especialidad de familia, así como a aquellos que en el ejercicio de sus actividades deban abordar temas relacionados con esta área del derecho. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Laura Luzma Castro Ortiz. La doctora Laura Luzma es abogada egresada de la Universidad Autónoma de Colombia. Tiene maestría en Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares, maestría en Derecho de Familia de la Universidad Antonio Nariño y maestría en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Actualmente es jueza 15 de familia en el Distrito Judicial de Bogotá, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y docente universitaria, así como formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctora Laura Luzma, es un verdadero gusto tenerla con nosotras y con nosotros. Así que, bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial. Y un saludo extensivo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidoras y servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como siempre, agradecerle a la Escuela Judicial tener en cuenta mi nombre para este tipo de charlas con los servidores y servidoras judiciales, que espero contribuirles en buena forma. Entonces, vamos, claro, en la diligencia de inventarios y avalúos, digamos que es el punto de partida muy importante para los bienes que vamos a llevar a la partición y al final a la tradición de los bienes o del patrimonio del causante. Pues yo quise de pronto direccionar unos temas que son de mayor frecuencia y que a veces nos presentan dificultades en el tema de la diligencia de inventarios y avalúos, y es lo que normalmente nos lleva al trámite de objeción en estas diligencias. Entonces me voy a detener un poco en las mejoras en el fideicomiso, equilibrios económicos, derechos de posesión y bienes ubicados en el exterior. Digamos que con el tiempo que se me ha dado para esta charla y además limitando y aspirando que estos temas, por lo menos que se tocan, queden en alguna medida dejándoles la aproximación desde el punto de vista de lo práctico y lo jurisprudencial con que se manejan estos temas en la actualidad. Y además también advertir que nosotros hablamos de los inventarios y avalúos en el proceso de sucesión, que es lo que ocupa esta charla, pero que hay aspectos que no podemos pasar por alto y nos toca necesariamente tocar el tema de los aspectos patrimoniales de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial.
Luego es muy difícil desligar un tema del otro. He procurado siempre centrarme en la sucesión, pero necesariamente se tocará en algún momento este tema también, porque al final del camino también es lo que dificulta o por lo menos se presenta la controversia en este tipo de diligencias. Entonces, vamos a adelantar el tema en ese sentido. Tenemos acá un esquema que he aproximado en lo que tiene que ver con la diligencia de inventarios y avalúos que está edificada y estructurada a partir del artículo o en el artículo 501 del Código General del Proceso. Y acá tenemos una aproximación en dos vías. Una, como la diligencia de inventarios y avalúos en su inicio debiera ser y es como una tarea que deben hacer a los apoderados judiciales en los procesos de sucesión, procurar tener el diálogo previo a la diligencia de inventarios y avalúos para que las partes o los interesados presenten un acta de común acuerdo. Cosa que pues no es tan fácil porque pues también se presentan muchos desacuerdos entre los herederos y eso lleva a pensar que si los abogados se llaman para construir una diligencia de inventarios y avalúos, los herederos de pronto lo tomen de otra manera o lo tomen desde el punto de vista de ver una deslealtad de los profesionales del derecho que los representan. Pero en este sentido también es tarea del abogado orientarle a sus clientes, a sus poderdantes, a sus representados, que esto lo dice la norma y que esto posibilita que los procesos se adelanten en buena medida y en buenos tiempos. Entonces, partimos de una base y es que el Código General del Proceso advierte cómo debiera llegarse al despacho judicial al momento de la diligencia con un acuerdo entre las partes. Eso sería el ideal, que los apoderados tuviesen una reunión previa, que estuvieran unificando la diligencia de inventarios y avalúos y estuvieran mirando con detenimiento el patrimonio que va a ser objeto de partición en el proceso. Si eso fuese así y estuviera una diligencia, un acta de inventarios con todos los requisitos como lo vamos a ver, pues al juez le queda que apruebe esos inventarios y avalúos y de una vez ordenar oficiar a la DIAN, porque recordemos que en principio en el auto admisorio o en el que declara abierto el proceso de sucesión, se ordena oficiar a la DIAN con el propósito de darle aviso que se aperturó la sucesión. Pero en todo caso, la DIAN lo que exige es que ellos dan el visto bueno para continuar o le advierte a los herederos cuáles son las deudas de impuestos frente a esta entidad cuando se tiene ya aprobada el acta de inventarios y avalúos por el juez. Entonces, recordemos acá que hay un tema importante y es la necesidad que hay en cuanto a que esta diligencia, que si se presenta de mutuo acuerdo, pues le damos de una vez el paso a que el juez apruebe avalúos, como lo dice el artículo 501, y ordene oficiar a la DIAN para lo respectivo. Entonces, una vez que se obtiene esa comunicación de la DIAN, que recordemos también que un poco la parálisis que había de las sucesiones en los despachos judiciales obedecía en gran parte a que la DIAN no comunicaba, no daba el visto bueno para que se continuara con el trámite o por lo menos que se le informara oportunamente a los herederos cuáles eran las deudas que presentaba la sucesión, o el causante en realidad. Entonces, estos procesos estaban rezagados y eso no contribuía, pues desde luego, con la buena administración de justicia en temas sucesorales. Pero por fortuna la Corte Suprema de Justicia ya advirtió que la entidad tiene unas obligaciones en su labor, en su función, y que demostrado que se radicó el oficio en el que se lo solicita a la DIAN que revise el tema de impuestos de acuerdo al estatuto tributario, al artículo 884, ellos den el visto bueno para continuar si no hay deudas del causante y de la sucesión, y si no, pues adviertan cuáles son esas deudas que se tienen. Lo ideal sería que la DIAN actuara pues oportunamente.
Entonces, como ello no se venía dando, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia advirtió que se debe tener claro el soporte de notificación para que allí para que a partir de allí se contabilicen los términos de los 20 días que da el estatuto tributario y se pueda continuar con el proceso. Entonces, eso ha posibilitado en buena hora esta sentencia, porque eso ha posibilitado que podamos continuar con los procesos de sucesión que venían un poco estancados. Entonces, aprobada la diligencia de inventarios y avalúos, se ordena oficiar a la DIAN, llega y de una vez, incluso en la diligencia de inventarios y avalúos, se puede dejar decretada la partición. Acá entonces nos detenemos nosotros a mirar si los apoderados judiciales, a pesar de que hayan traído actas de inventarios separadas o si trajeron el acta de inventarios de manera conjunta, esa puede ser una posibilidad, o en últimas. Esta diligencia es importante porque también con la intervención del juez se pueden hacer los acuerdos de estructurar e integrar y unificar esa diligencia de inventarios y avalúos. Y en últimas, entonces, es el acta que levanta el juez de la audiencia, la que dejará expresa constancia o determinará cómo quedan integrados los inventarios y avalúos para todos los efectos. Y entonces entra a aprobar. Y aprobada esta diligencia de inventarios y avalúos, decreta, como decía el oficio, y decreta de una vez la partición de acuerdo al artículo 507 del Código General del Proceso. Decretada la partición, pues advierte que tan pronto la DIAN conteste, dé respuesta al requerimiento, desde luego ordenando que se le adjunte el acta de inventarios y avalúos que queda aprobada. Entonces, si los mismos abogados van a ser de partidores, pues se les reconoce como partidores siempre que se tenga la facultad para elaborar trabajo partitivo, porque esa facultad tiene que ser expresa, porque es la disposición del patrimonio y la autorización de cómo sería la partición. Entonces acá se revisan esas facultades que tengan los apoderados judiciales, y si todos tienen las facultades y todos muestran la voluntad de presentar un trabajo de partición de manera conjunta, así se deja autorizado o se autoriza a los mismos abogados para que actúen en su calidad de partidores. Por otra parte, ese es el mejor digamos que ese sería el mejor de los estadios procesales que se pueda dar, que haya como un acuerdo y llegamos a este punto. Por la otra parte que tenemos, no estamos frente a una diligencia de inventarios y avalúos verdaderamente en forma mancomunada o que estén de común acuerdo los herederos, quienes actúan desde luego a través de sus apoderados judiciales. Entonces, por lo tanto, vamos a normalmente a tener objeción por una línea de los pasivos. Y entonces acá pues viene el tema de tener que abrir la apertura, hacer la apertura del trámite de objeción que nos establece el artículo 501 en su numeral tercero, para que se abra la objeción y se definan entonces si los pasivos van a ir o no al proceso, a integrar los inventarios y avalúos. Y acá pues empieza un camino verdaderamente controversial en los procesos de sucesión que debiera no serlo, pero que es un trámite liquidatorio que al final del camino, por manejarse un tema patrimonial, pues viene con muchas vicisitudes. Acá tenemos también en este esquema, nos damos cuenta que puede ser una objeción presentada por la misma parte, ¿cierto? Y entonces si la misma parte que puede objetar, pues puede objetar las compensaciones, las recompensas, puede objetar los pasivos que se presentan, vienen con temas de mejoras, que ya miraremos el tema, y entonces el juez tiene que aperturar el trámite, decretar las pruebas, tanto las solicitadas por las partes como las que de oficio considere pertinente, porque desde acá se debe dimensionar en el trámite de objeción cuáles serían las pruebas que debieran acompañar este trámite. Entonces, desde acá es importante que el juez dimensione las pruebas oficiosas que va a requerir para decidir la objeción. Y pues desde luego, una vez que se decretan las pruebas, suspende la audiencia y fija fecha, con una advertencia en las partes cuando la objeción está orientada al avalúo de los bienes.
Cuando la objeción está orientada al avalúo de los bienes, tiene que hacerle la advertencia a la parte que debe aportar el dictamen pericial, porque recuerden que el avalúo se tiene que objetar con soporte en un dictamen pericial, que lo debe aportar según la norma 5 días antes de la fecha que se fija para continuar con la audiencia y pues desde luego con la práctica de pruebas. Este avalúo que se presenta después de haber objetado en los avalúos iniciales en la audiencia, tiene que quedar a disposición de las partes. El secretario no lo debe entrar al despacho, sino que tiene que ponerlo a disposición de las partes para que las partes tengan acceso al mismo y puedan generar la controversia en la audiencia que señale el juez con tal fin, porque de aquí en adelante pues viene todo el tema de la contradicción del dictamen pericial y entonces vendrá pues la citación del perito, vendrá también el hecho de poder controvertir ese dictamen pericial debidamente para la otra parte una vez que tenga acceso al mismo, ¿cierto? Y acá entonces viene la continuación de la audiencia donde se recepcionarán los testimonios, los interrogatorios, todas las pruebas. Y en esos 5 días antes también la parte podrá, cuando solicita las pruebas, cuando se le ha trasladado para que presente la objeción y a la otra parte para que descorra el traslado de la objeción, pues allí es la oportunidad procesal para solicitar el decreto de pruebas. Ese es el estadio procesal para la solicitud de pruebas. Allí pueden las partes advertir que van a aportar documentos que soportan la objeción o que soportan el descorre del traslado. Y entonces estos documentos también deben ser aportados 5 días antes mínimo de la fecha que se fijó para la continuación de la diligencia, para que se surta la contradicción. ¿En dónde la van a surtir? Pues obviamente cuando se les pone a disposición en una eventual tacha de documentos, de falsedad de documentos, entre otras cosas que se pueden generar acá en el ejercicio de contradicción. Y porque además para estar preparados para la llegada a la audiencia a continuar con la práctica de las pruebas. Recepcionadas desde luego las pruebas, pues que nos espera, ¿no? Nos espera que se resuelva la objeción y entonces pues esta decisión es susceptible de apelación ante el superior en el efecto devolutivo, ¿cierto? Puede ocurrir acá, como lo estamos viendo en el esquema, que no se presente, puede ocurrir que no se presente el dictamen pericial a pesar de que se había objetado a pesar de que se había objetado en la diligencia inicial. Si no se presenta, entonces el juez le quedan 2 opciones. Una primera opción es promediar el valor de los avalúos en donde estuvo la controversia. Seguramente cuando no hay acuerdo es porque una parte lo está presentando un valor, la otra parte un valor distinto y alguna de las 2 partes inconformes con ello, pues tiene que objetar. Y entonces, si no se presentó ese avalúo, la posibilidad que el mismo código le da al juez es promedie los 2 avalúos. Y eso puede ser, pero tiene también un contrapeso y es que no puede exceder del doble del avalúo catastral. Entonces, si ello llegara a ocurrir, la pregunta es entonces con qué posibilidad queda el juez. Y la posibilidad con que queda el juez es decretar un avalúo. Y el avalúo de oficio pues tiene que ser como todo avalúo con el perito que tenga las calidades, que esté avalado, que esté reconocido, que esté registrado, que esté inscrito como evaluador en esa experticia que se requiere. Y pues va a resolver al final del tema con el avalúo que se le dé, porque hay una ventaja acá aparente con ese avalúo y es el avalúo que decrete el juez ya no es objetable. Ya no es objetable porque las partes tuvieron la oportunidad de traer el avalúo, ya tuvieron la oportunidad de controvertirlo, tuvieron la oportunidad. Pero como no lo hicieron, el Código General dice el juez puede decretar ese avalúo, pero ya ese avalúo no es objetable. Lo más que podrían hacer es solicitar aclaración o ampliación de ese dictamen si así lo amerita, para que el juez con ese dictamen pues finalmente tome la decisión de la objeción cuando se trata de la objeción al avalúo.
En esos términos, entonces, es que se tiene que también escuchar a los acreedores, porque estamos hablando de una objeción que presenta en su inicio una de las partes en el proceso, pero la otra lista es que puedan venir acreedores al proceso a presentar sus respectivos títulos o sus respectivos pasivos con los soportes pues que ellos a bien tengan, y si alcanza nuestra charla tocaremos ese aspecto, nuestro tiempo. Entonces, acá nos vamos a ir esbozando eso que está en ese cuadro, digamos que en un esfuerzo por coger todos los aristas, este cuadro es bien significativo en el paso a paso de los inventarios y avalúos. Pero acá nos vamos a ir deteniendo un poco en esa estructura, ¿cierto? Ya dijimos que se evalúa en su inicio, tiene que estar presentado de común acuerdo por los interesados según la norma, ¿cierto? Pero que eso no es óbice si no llegan a un acuerdo, no llevar a cabo la audiencia, ni mucho menos, porque en todo caso allí se podrían poner de acuerdo los apoderados y eso tendría que quedar establecido en el acta, porque acá se deben integrar en debida forma los inventarios y avalúos que vamos a llevar a la partición. Y acá cuando hablamos de inventarios y avalúos estamos hablando de integrar el patrimonio del causante o el patrimonio objeto de liquidación, es decir, activos y pasivos con los valores correspondientes que se asignan, ¿cierto? Y acá también, pues cuando hay esas acumulaciones de liquidaciones, tienen que estar enunciados también los activos y pasivos de la sociedad conyugal que se incluirán eventualmente en el proceso de sucesión porque están siendo denunciados por cualquiera de los interesados en el proceso o con la intervención de uno de los cónyuges o del cónyuge sobreviviente, ¿cierto? Y acá empieza una tarea de entender que los inventarios y avalúos es una diligencia solemne, es una diligencia con unas ritualidades, y esas ritualidades exige de parte de los interesados, de los apoderados y del mismo juez, que se presente con una caracterización, con una especificación, con una individualización de bienes, y ya vamos a mirar la importancia de ello, y es conforme lo establece el artículo 34 de la Ley 63 de 1936 para entender en qué consiste esa solemnidad. Entonces, como acá los inventarios y avalúos deben ser unificados, entonces vienen en dos actas, pues tendrá que ser el juez el que establezca en el acta que se debe levantar. Y acá sí, de verdad que a pesar de la oralidad en que nos encontramos, el acta casi debe ser muy específica en eso, no en ir a describir todos pero sí condensar cómo quedan integrados, cómo quedan unificados los activos y pasivos de una sucesión, porque es muy importante, porque recordemos que esa es la base fundamental de la partición. Y si de la claridad que tengan los inventarios y avalúos depende el éxito también de que la partición se elabore de manera correcta, sobre todo que a veces ni siquiera son los mismos apoderados los que van a elaborar el trabajo partitivo, sino un auxiliar de la justicia que llega al proceso a tener la información que obre en la audiencia de inventarios y avalúos, y por eso es tan importante. Entonces acá el hecho de que cada interesado o cada apoderado que represente a los interesados pueda presentar el acta de inventarios y avalúos no significa que no se deban unificar, porque tenemos que decir entonces cómo quedan establecidas las partidas en su contenido y en su valor, en su especificidad. Por eso entonces la invitación y lo que ordena el código en realidad es que esa acta que presentan los abogados tiene que ser un acta solemne donde se haga una descripción correcta de los bienes, pero una descripción correcta de los bienes es pensar en que los inmuebles tienen una forma de caracterizarlos y los muebles tienen otras formas de caracterizarlos, los créditos tienen otra. Entonces es para que haya la suficiente información o lo que se llama la descripción de la partida, ¿cierto? Para que haya mucha claridad y de esta manera buscar que se consolide los inventarios y avalúos en qué es lo que se busca con esta diligencia y por eso se torna tan importante. Entonces, esa audiencia
la audiencia tiene que cumplir esa finalidad, aunque dentro de la audiencia de inventarios y avalúos se tenga que tramitar las objeciones que correspondan y las objeciones que propongan los distintos apoderados judiciales. Al final del camino tiene que el juez procurar siempre la unificación de esos inventarios y avalúos de manera idónea, porque es la fortaleza que le va a dar al instrumento básico de la partición. Entonces, eso en la práctica que da. En la práctica ocurre que yo no puedo ponerme en un acta a decir en los inventarios quedan integrados con la partida cuarta de uno de los apoderados del apoderado Juanito, con la partida primera del apoderado Carlitos y con la partida sexta de la apoderada Gladys. No debemos hacer eso. Hay que integrar el acta de inventarios y avalúos y eso posibilita que no hayan contratiempos al elaborar el trabajo partitivo. Eso posibilita que el acta que mandamos a la DIAN para que ellos den el paso del estatuto tributario también tengan unificado esto. Y por último es que si viene un auxiliar de la justicia, un partidor a practicar el trabajo partitivo, tiene el insumo idóneo y adecuado para elaborar ese trabajo partitivo, sin que signifique, porque también nos encontramos con ello, sin que signifique que el partidor únicamente va a utilizar este insumo. Este insumo es importante porque lo integra, pero la caracterización, la descripción de cada partida, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en las actas que presentaron los apoderados judiciales, porque en el acta que se levanta de la audiencia se describe ligeramente con los datos más básicos de los bienes, pero como la descripción en el trabajo, tanto en los inventarios como en el trabajo partitivo, debe ser muy completa porque es solemne, entonces tiene que utilizar también el insumo de las actas que presentaron los apoderados, bien de manera conjunta o bien de manera separada. Eso es lo que se busca con el acta de inventario. ¿Por qué es tan importante esto? Es demasiado importante esa descripción y esa solemnidad de bienes, porque más adelante, primero, el juez tiene que hacer dentro del acta de inventarios y avalúos un control de legalidad. Y en ese control de legalidad, ¿qué busca? ¿Qué es lo indispensable que el juez tiene que mirar? Tiene que hacer un estudio de títulos, tiene que hacer primero percatarse de la existencia y la titularidad de los bienes, necesariamente. Yo no puedo llevar a una partición cuando estoy en una sucesión de un bien que no está en cabeza del causante y que si yo liquido la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial tampoco ni siquiera está en cabeza del compañero permanente o del otro o el cónyuge supérstite. Entonces, hay que tener esos cuidados. ¿Existen los bienes? ¿Dónde están? Y acá cuando nosotros hablamos, acá traemos simplemente a manera de ejemplo algunos, como por ejemplo, ¿cuál sería la mínima básica descripción en esa solemnidad de un inmueble? ¿Cierto? Eso nos va a permitir a nosotros que verdaderamente la tradición del inmueble quede bien, que verdaderamente el inmueble existe, que verdaderamente hay una tradición que al final del camino puso en cabeza del causante ese bien. Y eso nos permitiría a nosotros estudiar en ese estudio de títulos que se debiera hacer previo a la audiencia de inventarios y avalúos, es cuál es la proporción, la cuota parte del que es propietario el causante. Porque no podemos ser ligeros o si no estaríamos adjudicando bienes o de pronto un 100% cuando en realidad el causante no es el 100%, sino otra cuota parte u otra proporción. Entonces, por eso tenemos acá que ser de verdad muy acuciosos con mirar el título de propiedad para establecer la titularidad y todo lo demás. Ahora, es importante incluso que se describa el bien muy bien, sea inmueble o sea bien mueble, porque al final también nos vamos a encontrar resolviendo unas objeciones a la partición. Y normalmente en la partición es la insatisfacción de que la partición no fue equilibrada, que la partición no está en términos de equidad, que la partición no se torna justa. Y vamos a encontrar por qué no se torna justa. Porque es que en realidad no, los bienes no se están adjudicando de acuerdo a su caracterización,
es que nosotros estamos hablando de adjudicar un inmueble en un sector donde, si bien es cierto, no tiene el mismo estrato, la misma condición, la misma caracterización que otro que está en mejor condición, en mejor ubicación. Nosotros nos sentimos que está siendo injusta, que no está siendo equitativa la adjudicación, porque es que el inmueble que está en un estrato más bajo está en muy buenas condiciones, estaría para uno irse a vivir de inmediato o inclusive para arrendarlo, etcétera, etcétera. Pero el otro inmueble no, es un inmueble que está en muy mal estado, puede ser que está ubicado en el mejor sector, en una mejor condición, pero el inmueble no está en buenas condiciones. Y eso me representa que si me adjudican este bien, yo ni me puedo ir a vivir inmediatamente como si en el otro, o tampoco está en condiciones de ser arrendado. Entonces, es importante incluso que se diga el estado de conservación. Es muy importante caracterizar los bienes, porque eso me permite que al momento de plantear la objeción yo encuentre la razón de ser, de por qué la motivación está en que no se siente que los bienes están siendo repartidos y adjudicados en una forma justa, en una forma equitativa, como correspondiera y como es el deber ser. Entonces, es muy importante ello. Importante que el juez haga ese control de legalidad desde incluso antes, y por eso una buena práctica es decirle al apoderado, mire, aporte la diligencia de inventarios y avalúos por lo menos 5 días antes. Es muy complejo que lleguen unas actas de inventarios y avalúos 1 hora antes o en el mismo momento de la audiencia. Eso se torna complicado para un juez con esta congestión, con esa carga laboral que se tiene. Están mirando un acta que contiene 30, 40 partidas, 10 partidas, y si no es más. Y además está revisando toda la documentación que en la mayoría de las veces ni siquiera llega a los despachos judiciales organizada, ¿cierto? Porque los apoderados envían, ahora que estamos en la oralidad y en el tema de la justicia digital, envían los soportes en el mayor de los desórdenes. Debiera ser al revés, en el mayor de los órdenes. Son documentos que soportan la partida primera, documentos que soportan la partida segunda, serían deber ser. Pero entonces el juez tiene que buscar dentro de los 80 folios que adjunta a la diligencia de inventarios y avalúos, cuáles serían los que soportan la partida primera, cuáles los de la segunda. Y en eso también contribuyen en buena forma los abogados o los interesados cuando se envían esos documentos con el deber ser. Y el deber ser es organizados y debidamente numeradas las partidas con sus respectivos soportes. Sumado a que entonces se envía sobre la marcha, sobre el tiempo, hemos dicho, es que ya a la hora de los inventarios le están enviando a la otra parte y al juez. Eso no es sano. No es sano para que el juez pueda revisar y verdaderamente hacerle el control de legalidad al acta de inventarios y avalúos, pero tampoco es sano para las mismas partes, porque imaginarán ustedes que en esta misma condición un abogado le esté compartiendo esa acta con todos esos soportes al otro en el momento de la audiencia. Pues eso se torna imposible. Eso casi que obliga al juez a suspender la diligencia, a reprogramarla, porque es revisar con cuidado porque estamos en una diligencia delicada. Y aparte de eso, que la otra parte tenga su tiempo para controvertir los inventarios. Y al final está actuando el juez con un soporte legal. Y es que fíjense que en la misma objeción dice 5 días antes. Y pues también acá presentar unos inventarios y avalúos en esas condiciones en la misma hora, pues es complicado. Como les decía, una buena práctica es que el mismo juez, y creo que muchos lo están haciendo, en decir 5 días antes presenten los inventarios y avalúos. Claro. No, pues lo presentaron 2 días. Bueno, sí es una audiencia que es sencilla, que no trae tantos anexos, que no tiene tantas partidas, es decir, que el patrimonio no es tan inmenso, pues obviamente que se va a hacer la diligencia. Pero esa es una recomendación importante. Mire que ustedes están viendo acá en esta presentación, hay ejemplos de cómo se describen. Y también recordar que la descripción no es solo de los activos, la descripción también es de pasivos, también es de los derechos litigiosos, también es de los muebles. Incluso cuando no se hace la caracterización de los bienes muebles, cuando ese inventario no se hace,
por separado cada inmueble, o por lo menos si hubiese, como lo dice, como no, lo están viendo en la ficha, grupos homogéneos, ¿cierto? Con una debida clasificación, series, colores, tipo de material, el estado de conservación y además dónde se encuentra. Y ello tiene que ser así, porque recuerden que como estos inventarios, insiste, es la base fundamental de la partición que vamos a tener. Al final vamos a aprobar un trabajo partitivo. ¿Qué fue lo que adjudicamos y repartimos? Lo que quedó inventariado. Pensemos entonces que las partes van a decir para una justicia material y efectiva, señor juez, haga entrega de los bienes. ¿Y qué entrego? Si ni siquiera sé dónde están los bienes. Pero fíjense que acá desde las diligencias de inventarios y avalúos se está diciendo, indique dónde están, porque en ese control de legalidad que le asiste al juez está determinar titularidad, existencia, tradición, ¿cierto? Y si acá en la diligencia de inventarios y avalúos los interesados, dentro de la descripción se dijo, y los tiene Laura Castro en su poder. Entonces, y yo me quedo callada, ¿qué estoy haciendo? Aceptando que yo los tengo en poder. ¿Cierto? Por lo menos que se sepan por los interesados y por el juez dónde están esos bienes que se pretenden adjudicar o que van a ser adjudicados al final del camino. Entonces, fíjense lo importante que es nosotros tener claro cuando hablamos de solemnidad de los inventarios y avalúos verdaderamente de qué se habla, de qué estamos hablando. Acá incluso nosotros tenemos que esa solemnidad de los inventarios, por lo menos en lo que atañe al Tribunal Superior de Bogotá, como la caracterización de esos bienes, lo que nos va a llevar, como insisto, es una partición equitativa, justa, ¿cierto? Y para buscar que esa partición sea equitativa y justa no es esperar la partición, sino es desde acá de los inventarios y avalúos que vamos a poder tener el insumo, la descripción de las partidas para llegar a ese punto, en ese control de legalidad que le asiste al juez, ¿cierto? Inclusive en el Tribunal de Bogotá hay varias providencias, acá encontré dos, donde se declara la nulidad de los inventarios y avalúos por no procurar por parte del juez y de los interesados la descripción de los bienes muebles, en esa individualización, en esa especie, porque al final del camino no sabríamos qué estamos adjudicando, qué es lo que se está inventariando. Entonces, y además el estado de conservación en los bienes muebles sí que es importante, porque sumado a que los procesos están teniendo una duración importante por toda la carga laboral y demás, sumado a ello es que ni siquiera se sabe en qué estado está en el momento en que se hace el inventario de avalúo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está el bien? ¿Dónde está? ¿Cierto? ¿Cuál es su conservación? Está en funcionamiento, por lo menos, para después saber si yo estoy adjudicando un bien que está en funcionamiento o no lo está, ¿cierto? Entonces, es bien importante ese control que debe hacer el juez en ello, y pues también tiene el soporte legal y también en los enunciados o en los pronunciamientos que se hacen por parte de nuestros tribunales, pues están considerando que ese inventario de avalúo debe ser nulo porque no se están describiendo las partes. Ahora, insisto en que tenemos que recordar que la descripción no es solo de los pasivos, no es solo de los activos, sino también de los pasivos, y eso sí que es importante tenerlo. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos haciendo esa descripción de pasivos, tenemos que tener claro varias situaciones. ¿Qué fue lo que se pagó? ¿Cuándo se pagó? ¿Cuándo se adquirió esa obligación? ¿Cuándo se terminó de cancelar? O si cuando falleció la persona, a ese momento había todavía una obligación por cubrir, un saldo por cubrir. Si alguien lo cubrió, si alguien lo pagó, y ya miraremos cómo sería la figura, pero si alguien lo pagó, quién lo pagó, si se adquirió estando vigente una sociedad conyugal o no, si lo que pasó era que era una deuda propia y acá o personal, y después en el transcurso o en la vigencia de la sociedad conyugal o patrimonial se canceló. Y si además de haberse cancelado parte de ese pasivo, aún el momento del fallecimiento de la persona, que podría ser la disolución de la sociedad, una de las formas de disolución,
también se quedó una parte de la deuda sin cancelar. Y además y después se canceló por algún heredero. Todo eso tiene que quedar claro en los inventarios y avalúos para poder, primero, que la otra parte ejerza la contradicción, porque es que la otra parte tiene que tener claridad en qué se invirtió el dinero que hoy se presenta como pasivo. Y eso sí que es importante para el momento de la liquidación y para poder reconocer o desconocer un pasivo. Entonces, la descripción no es solo de activos, sino también de pasivos. Y le vamos a ir mirando la razón de ser de lo que estamos señalando. Acá entonces también tenemos que tener claro, y era lo que yo les decía, nosotros hablamos de los inventarios y avalúos en la sucesión para este momento, pero no podemos ser ajenos a que nosotros tenemos una hipótesis de acumulación. Cuando nosotros hablamos de en una sucesión, el que conoce de la sucesión, pues por adherencia va a conocer de muchos otros procesos. Recuerden que el Código General del Proceso trajo consigo el fuero de atracción, y ese fuero de atracción es bastante amplio, pero acá para estos efectos pues nos ocuparemos de decir que hay una hipótesis de acumulación que pueden ir hasta inclusive de acumulación de 2 y 3 liquidaciones más. ¿Y eso es posible? Sí. Nosotros podemos acumular a una sucesión una liquidación de sociedad conyugal, una liquidación de sociedad patrimonial, además pues, de la liquidación de la sucesión, o incluso hasta más, porque pudo ser que el causante dejó cabos sueltos y conformó distintas sociedades, llámese conyugal o patrimonial, y las dejaron disueltas, pero no las liquidaron nunca. Y acá venimos a confluir en esta acumulación de procesos. Entonces acá pues nos vamos a liquidar no solo el patrimonio de la sucesión, sino que primero tenemos que individualizar patrimonios. ¿Qué es lo que vamos a individualizar? ¿Cuáles son los patrimonios que vamos? Pues los distintos inventarios y avalúos, en los que si bien es cierto hay patrimonio del causante, pues también está en la universalidad que se constituyeron de pronto en una sociedad conyugal, en una sociedad patrimonial, ¿cierto? O en las varias sociedades que hayan quedado disueltas, pero que no se han liquidado. Y acá entonces hay que ser cuidadoso en esta diligencia de inventarios y avalúos, a dónde van cada uno de los bienes, a cuál es la masa que va a ir. Vamos a llevarlo a la liquidación de sociedad conyugal, de sociedad patrimonial, o eran bienes propios que tienen que venir directamente a conformar el patrimonio de la sucesión. Entonces acá es bien interesante cuando nosotros hacemos esta diligencia también individualizar esos tipos de patrimonio para evitar que los procesos de sucesión se vuelvan los procesos de 8000 o los procesos de nunca acabar. ¿Por qué? Porque una mala diligencia de inventarios y avalúos o una diligencia de inventarios y avalúos que no se deja clara, que no se determina como corresponde, pues nos va a traer muchos dolores de cabeza, no solo en las objeciones, sino también más adelante en el mismo trabajo partitivo. Entonces, recordemos que es que cuando nosotros hablamos de estas hipótesis de acumulación de liquidaciones en la sucesión, es bien complejo el tema, porque es buscar echar en cada bolsa el patrimonio que corresponde para al final del camino hacer esas adjudicaciones o mejor integrar verdaderamente el patrimonio de la sucesión. Entonces es bien interesante procurar esto. Ahora, vamos a mirar acá que nosotros veníamos con una teoría, pues, digamos que muy arraigada con la ley 2820 del 74, ¿cierto? Que partía de una buena base, y era que las deudas se presumían personales y había que probar que eran sociales. Esa es la teoría que nosotros siempre traíamos, ¿cierto? Y que ello es aplicable a la sociedad patrimonial también o a la sociedad conyugal. Entonces, en el régimen de patrimonial de las sociedades, y que necesariamente tocamos allá en la liquidación de las sucesiones, cuando se deja disueltas y en vías de liquidación, o cuando con el fallecimiento se disolvió la sociedad que se tenía,
acá partíamos de una buena base porque pues se dice que la persona tiene de todas maneras la libre administración de bienes. Yo, por el hecho de ser casada, yo puedo administrar mi patrimonio, puedo obligarme, etcétera, etcétera. Y entonces se decía que, digamos que la teoría fuerte que se ha venido manejando es que por vía de excepción las deudas serían sociales o comunes, porque la presunción es que sean personales, ¿cierto? Pero ustedes recuerden que ahora nosotros tenemos una nueva teoría que diversifica un poco el tema y tenemos que entenderlo así. ¿Por qué? Porque en temas de lo procesal, de la práctica judicial, de lo que es ya el tema ya en el trámite judicial, de los aspectos prácticos que nosotros tenemos ya en la aplicación de la ley, en la forma como se controvierten los inventarios y avalúos, vamos a tener ahora o tenemos ahorita por vía de interpretación de lo que hizo la Corte Suprema de Justicia, dos vías en esta sentencia tan importante, la STC 1768 del 2023, ¿cierto? Y es que la presunción de que las deudas sean personales porque tomábamos una teoría de la individualidad y su inclusión dependía de que se acreditara que se invirtieron en la comunidad para calificarse como sociales. Estas sentencias que nosotros referenciamos acá, pues son las que generaban esta teoría. Y fíjense que es importante porque acá la carga de la prueba se invertía. Acá la carga de la prueba se invierte en esas dos posiciones. Y la segunda teoría es, no, vamos a partir que las deudas de una persona casada, que una persona que está como compañera permanente, para hablar de la sociedad patrimonial, es el principio de solidaridad, el principio de sociabilidad, como lo señaló la Corte, o de ganancialidad, como se denomina en el derecho español, y conforme ello al artículo 1795 del Código Civil. Entonces acá lo que hay que probarse es al revés, que no se invirtieron los dineros o ese pasivo no se invirtió en la sociedad y por lo tanto pues que hay que excluirlo porque es personal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando yo tengo la teoría vista con estas dos vías que señaló la Corte en esta sentencia, en lo práctico se torna trascendente, muy trascendente. ¿Por qué muy trascendente? Porque entonces el juez primero, como lo dice la misma sentencia, tiene que ser muy activo en la oficiosidad de la prueba, en la prueba oficiosa, para encontrar la configuración o la estructura de esa obligación. Pero además las partes acá, en lo que se denomina la carga probatoria, ¿cierto? Conforme lo establece el artículo 167 y 164, tiene que esforzarse por desvirtuar que es un bien social o desvirtuar que es una deuda personal, de acuerdo a estas dos vías. Entonces acá viene una trascendencia o una importancia desde lo procesal y es la actividad de las partes en materia de pruebas, ¿cierto? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Pero también en el juez que debe manejar la oficiosidad de la prueba con este sentir, ¿cierto? Y acá viene también el tema de las distintas formas de probar en un proceso, la libertad probatoria, pero sobre todo también importante que recordemos es que es lo que yo considero, con lo que la ley mejor considera deuda social y qué es lo que se considera deuda personal para poder ir acorde en esa coherencia que tiene que haber entre cómo se relacionan los inventarios y avalúos y lo que yo tengo que probar o lo que tengo que desvirtuar de acuerdo a la posición. Y acá tenemos la referencia de unas sentencias bien importantes que nos dan a nosotros la posibilidad argumentativa de cómo integrar esos pasivos a la masa o no integrarlos. Entonces, es bien importante. Y recordemos que en la sucesión también se habla de las deudas personales del causante o eventualmente de unas deudas sociales que también correspondían a una sociedad que podría tener el causante en eso de la acumulación que nosotros veíamos en oportunidad anterior. Es bien interesante también en la diligencia de inventarios y avalúos quede claro esto, cuáles son las deudas personales, cuáles son las deudas sociales,
porque asimismo va a afectar la masa partible, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros estamos liquidando la sociedad conyugal o alguna sociedad en esos términos de acumulación. Acá entonces, con esta sentencia, que se tornó bien importante porque se le dio otra vista, otra mirada, se le dio al tratamiento de la objeción a estos pasivos. Entonces, fíjense que como el llamado de la Corte es que el juzgador debe atender inicialmente el carácter de social cuando fueran adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal. No era lo que traíamos antes, traíamos la teoría al revés. Y la inclusión de esas obligaciones debe realizarse siempre pues que cumplan las formalidades previstas, pues obvio. Recuerden que acá puede haber un título ejecutivo como no puede haberlo porque o se acepta o no se acepta, ¿cierto? Expresamente por las partes, tal como lo reza el artículo 501, pero también puede suceder que seguramente cuando consten en un título ejecutivo van a ser las posibilidades mayúsculas de poder controvertir esa obligación. Eso no quiere decir que todas las deudas que se traigan al proceso de sucesión tengan que constar en título ejecutivo, como la misma norma da la oportunidad de no serlo. Y en esta hipótesis o en esta nueva visión que da nuestra Corte Suprema de Justicia a partir de esta sentencia del 2023, por lo menos el Tribunal de Bogotá también está acogiendo la teoría, ¿cierto? Acogiendo esa visión, ¿cierto? En la sala de familia, acá tenemos una sentencia en el que se aplicó esta teoría que acogió la Corte Suprema de Justicia, pues desde luego, después de tener esta sentencia, pues queda ahí la posibilidad de argumentar el juez con base en el criterio que se está direccionando por la Corte a través de este fallo. También nosotros decíamos que es importante manejar el tema de los equilibrios económicos. En el tema de los equilibrios económicos hay que partir de una base y es en lo patrimonial de la sociedad conyugal y en la sociedad patrimonial siempre estaremos hablando de compensaciones, de recompensas, siempre estaremos hablando de esas situaciones que pasan dentro del patrimonio para hablar de recompensas y para hablar de compensaciones donde hay un hilo muy finito que de pronto pueda diferenciarlas, aunque si nos damos cuenta, casi que en términos jurisprudenciales y doctrinarios no se diferencian el uno del otro. Y todo esto que se maneja con pasivos de la sociedad, con compensaciones, con recompensas y demás, llámese pasivos internos, llámese de la sociedad hacia uno de los cónyuges, por ejemplo, o hacia el causante o al revés. Pero en todo caso, lo que estamos siempre pensando en aplicar son equilibrios económicos. ¿Por qué? Porque estos procesos no pueden ser una fuente de enriquecimiento sin causa. Entonces, lo que se busca es hacer justicia en la adjudicación de bienes, hacer unos equilibrios económicos en el deber ser de lo que representa un patrimonio que se está liquidando. Uno podría decir, es el régimen de compensaciones, se obedece al régimen de equilibrios económicos. Eso en términos generales uno podría decir, todos son equilibrios económicos. Lo que estamos mirando es a quién equilibramos económicamente, de acuerdo a las distintas instituciones que acompañan una liquidación de estas, ¿cierto? Pero acá nos vamos a detener en lo que se está llamando por la doctrina el equilibrio económico propiamente dicho. ¿Por qué propiamente dicho? Porque en el otro recibe el nombre de recompensas, de compensaciones, estamos con los pasivos internos, con los pasivos externos, etcétera, con los bienes con que se llega a la sociedad patrimonial o conyugal, en últimas, cuáles son los bienes que la integran, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero acá ocurre lo siguiente y es, ¿qué hacemos con aquellos pasivos? Que al momento en que falleció la persona, el pasivo existía. Ahí está latente y se debían 100 millones de pesos de una hipoteca. Pero resulta que
en aras de conservar el patrimonio, y eso sí que ocurre cuando hay sociedad conyugal vigente, en aras de conservar ese patrimonio, porque es que falleció uno de los cónyuges o uno de los compañeros permanentes, y pues ahí dejó una masa partible que va a llevar a la sucesión, pero una vez liquide su sociedad. Entonces, de paso, si no se paga esa hipoteca, pues no se va a estar preservando el patrimonio del cónyuge sobreviviente o incluso de los mismos herederos. Entonces, ¿qué hacer con ese pasivo que al momento en que se disolvió la sociedad, al momento en que falleció la persona, acá hay una obligación pendiente, hay un pasivo que va a afectar necesariamente a la sucesión o bien a la sociedad conyugal y, por supuesto, a la sucesión de los herederos o el mismo cónyuge sobreviviente fue pagando las cuotas hipotecarias que se venían causando o pagó el saldo después de disuelta la sociedad. Pero puede ser que lo pagó antes de hacer los inventarios y avalúos, como podría ser que se pagó después de los inventarios y avalúos. ¿Cierto? Puede darse que los pagó incluso después de los inventarios y avalúos. Entonces acá hay una situación que en un momento estaba como que cómo actuamos, porque es que acá hay una norma que dice que hay una acción para el reintegro de todo lo que se pague, ¿cierto? Porque es acá claro que yo pagué a nombre de 5, de 10, de 2, en lo mínimo de 2, ¿cierto? Hablando de la liquidación de la sociedad conyugal. Yo entré a responder y a pagar un pasivo del que yo solo era titular en una cuota parte, mientras se me resuelve en qué cuota parte me va a corresponder o que naturalmente se evidencie de cuál es la cuota parte que me correspondería a mí. O yo pago por 2, o pago por 5, o pago por 10, ¿cierto? ¿Por qué hago yo eso? Porque quiero preservar ese patrimonio, porque no quiero que mi patrimonio se disuelva o se pierda, ¿cierto? O en últimas se desvalorice, porque es que hay, por ejemplo, en los hipotecarios, pues están los intereses, están todas las obligaciones y lo que genera no pagarle a un banco o a un hipotecante. Entonces, acá, cuando eso ocurre, nosotros tenemos que en esta diligencia de inventarios y avalúos entender claramente lo siguiente. ¿Cuál era el pasivo que existía al momento en que el causante faltó? En el momento en que el causante falleció, ¿cuál era ese pasivo? Para entender qué valor se pagó entre la fecha de disolución, en la fecha en que falleció el causante y el momento en que estamos haciendo los inventarios y avalúos. En ese interregno de tiempo, ¿cuánto se pagó? ¿Qué fue lo que pagó? O bien el heredero o bien el cónyuge supérstite para que se le haga el equilibrio económico, sin olvidar que si pagó un heredero y son 6 herederos, pues 6 herederos contando al que pagó, porque hay que involucrar al que pagó, porque esa cuota no se la podemos reintegrar, esa cuota estaba también a cargo de él y estamos haciendo son equilibrios económicos. A usted se le debe reembolsar o reconocer a título de equilibrio propiamente dicho lo que debían pagar estos 5 herederos para que usted quede equilibrado y la sexta cuota es la suya. Si fue el cónyuge supérstite y estamos liquidando la sociedad al cónyuge supérstite, ¿qué es lo que se le debe equilibrar? El 50%. Porque teóricamente el 50% de esa hipoteca, si estamos hablando de un bien social, tenía que pagarlo ese cónyuge supérstite. Entonces, acá tenemos que ser cuidadosos también con lo que se le reconoce a título de equilibrio económico. Pero hay otra cosa más importante, y es que cómo llevamos ese equilibrio económico a la partición. Nosotros no le llevamos el equilibrio económico a toda la masa sucesoral, se la vamos a llevar a cada heredero, porque el heredero de lo que le adjudican a él debe pagarle al heredero que pagó la cuota parte que debió ser pagada por él y no lo hizo otro. O lo mismo pasaría con ¿de qué le vamos a adjudicar? ¿De dónde le vamos a sacar ese equilibrio económico, ese 50% si fuese un cónyuge? Pues de los gananciales que le adjudicamos al otro, porque si se lo adjudicamos de la masa, estamos afectando a quien pagó. ¿A quién pagó?
Y recuerden que es que lo pagó después de disuelta la sociedad o después del fallecimiento de la persona. Entonces acá, claro, la otra teoría es, pero a ver, para eso existe el proceso de enriquecimiento o de llevar a ejecutar lo que yo pagué cuando era una obligación de todos los herederos, pero hay dos situaciones que se pueden presentar. Una primera es llevar al heredero, a las personas a que vayan a otra acción, a otro proceso, pudiéndolo hacer en el trámite liquidatorio. O la otra situación es llevar al punto de decir, no, mire, es que este proceso no se puede instaurar o esto no lo podemos aceptar porque usted tuvo la oportunidad ya en los inventarios y avalúos de hacerlo. Entonces existen estas dos teorías. Personalmente comulgo con que debe hacerse acá en la sucesión, porque primero se evita, es la garantía puesta acá en el trabajo partitivo y se evita más procesos judiciales, ¿cierto? Y además es que acá se le va a adjudicar del propio patrimonio. Como usted no pagó, le vamos a quitarle la partecita para equilibrar a quien pagó, porque lo cierto es que este bien que se le está adjudicando podría haberse puesto en peligro, podría haberse no preservado por un heredero o por el cónyuge que pagó, que estuvo pendiente de la deuda que dejó y pagó. Ahora, en la práctica, ¿cómo hay que hacerlo? Tenemos que establecer claramente cuál fue el pasivo que quedó al momento del fallecimiento de la persona. ¿Cuál fue el pasivo que al momento de disolverse existía? ¿Cuánto pagó esa persona entre esa fecha de disolución de ese pasivo que dejó y la fecha en que estamos haciendo los inventarios? Por una razón sencilla. En el ejemplo que yo pongo es, si se debían 100 millones de pesos de una hipoteca, pudo ser que el heredero o el cónyuge pagó 50 millones de pesos, pero ahorita cuando a mí el banco me certifica, me dice, debe 60 millones de pesos. Claro, y para mí sería sencillo decir 100 menos 50 igual a 50, pero acá me están diciendo, no, acá deben 60, porque ustedes saben el movimiento, los movimientos financieros, etcétera, los intereses y cómo se mueve un crédito hipotecario. No es que si yo pago, debía 100 y pago 10, entonces yo al otro día amanezco debiendo 90, porque eso no es así. Eso lo sabemos que no es así por el movimiento financiero. Entonces lo ideal es tener claro cuál era el valor que se debía, cuánto ha pagado para llevarlo al equilibrio y cuánto es el saldo para llevar el pasivo como corresponda a la sucesión. Entonces tenemos que tener como también cuál es el ejercicio en la práctica que tenemos que hacer y recordar que cuando estamos hablando del equilibrio económico, no lo llevamos a la sucesión, lo tenemos que llevar es al heredero o al cónyuge, porque recuerden que es que esa deuda se pagó fue después del fallecimiento, después de disuelta la sociedad. Entonces no estaríamos hablando verdaderamente de un equilibrio como corresponde si lo sacáramos de la masa, porque resultaría posiblemente afectada la persona que pagó. Eso con respecto de la figura del equilibrio económico. Incluso también podría ocurrir que después de haberse hecho los inventarios y avalúos, la persona paga ese pasivo que quedó inventariado. Y habría lugar a lo mismo, solo que acá no, pero es que si ya se hizo los inventarios, ahí sí no se puede. Hay un fallo, no lo tengo presente en este momento, pero de repente podríamos conseguirlo. En su momento el doctor Lafon que decía, mire, si eso pasa, recuerden que los bienes se pueden excluir soportándolo de la partición. ¿Cómo vamos a adjudicar un pasivo que ya un heredero pagó? ¿Cómo vamos a adjudicar un pasivo que ya un partidor, que un cónyuge supérstite pagó? ¿El partidor cómo lo va a incluir si está demostrado que lo pagó? Entonces, acá también podría hacerse al momento de la partición, siempre que esté soportado y pues desde luego que el juez lo autorice, en la partición llevar ese equilibrio económico. Y óiganlo bien, distinto de lo que se llevó al inventario y avalúo, porque es que en los inventarios y avalúos estamos alterando los inventarios y avalúos, no, porque el pasivo que vaya relacionado, no lo estamos alterando, estamos haciendo una distribución justa, equitativa, porque se está conservando el patrimonio, porque alguna persona pagó la obligación para evitar generar intereses moratorios, para desmedro del patrimonio.
Y como está demostrado, pues acá hacemos el equilibrio económico, solo que toca tener el cuidado de cómo es que se hace y para evitar, como insisto, más procesos y en últimas evitar lo que la misma ley dice, no hay que comulgar o conectar con particiones inequitativas, injustas, particiones que no comulgan con la realidad, porque se trata de materializar la justicia a través del trabajo de adjudicación y partición. Entonces, incluso se podría hacer al momento del trabajo partitivo, solo que el juez tendría que autorizárselo al partidor para que haga ese equilibrio económico en el trabajo de adjudicación y partición. Acá miramos entonces el tema de la inclusión de mejoras. Uno de los dolores de cabeza diarios es que se pretenden llevar mejoras. Y claro, acá viene porque estamos hablando de las mejoras de la sucesión. Y en esto, por fortuna, esta sentencia también de la Corte que están viendo acá es la doctrina de accesión inmobiliaria que acoge la Corte para efectos de las mejoras en un proceso como el de la sucesión, que es plantar mejoras en un bien ajeno, ¿cierto? Y entonces acá lo que la Corte nos direcciona son las hipótesis que establece el mismo artículo 739, en el sentido de consagrar un derecho alternativo en favor del propietario del inmueble, pero también consagrar un derecho alternativo del propietario de las mejoras, de quien plantó las mejoras, ¿cierto? Entonces acá hay varias posibilidades, y es que el dueño del terreno pague las mejoras, el dueño el de las mejoras le pague el justo precio por el terreno, ¿cierto? O se hagan las indemnizaciones respectivas y el cobro, el reembolso de esas mejoras por parte de quien las implantó, ¿cierto? Y esas son las posibilidades que contempla el artículo 739 y que vamos a tener que tener en cuenta en el proceso de sucesión. ¿Por qué tenerlo en cuenta acá? Porque el criterio es que este proceso, esto amerita toda una serie de controversia en el sentido de establecer si la implantó con conocimiento del propietario del terreno, si la implantó clandestinamente, si se actuó de buena o mala fe, si el propietario del terreno está queriendo reivindicar su terreno y además las mejoras. Hay mucha controversia acá para establecerse a través de una mera objeción de inventarios y avalúos. Luego, entonces, el tema de las mejoras en estos procesos de sucesión deben irse a una acción judicial independiente y no traerlos a controversia en los inventarios y avalúos. Esa es una situación que no ocurre cuando estamos liquidando la sociedad conyugal, porque es que acá no hay un bien ajeno. Acá o el bien está en cabeza del cónyuge causante o del cónyuge supuestante, ¿cierto? Entonces, cuando ocurren esas cosas, pues nosotros tenemos que tener claridad que no se le da el mismo tratamiento cuando estamos liquidando la sociedad que cuando estamos en un proceso de sucesión. Entonces, acá opera esta teoría que la Corte esbozó con suficiencia en esta sentencia que estoy dimensionando acá, la doctrina de la accesión inmobiliaria, con la cosa de que las mejoras siguen la suerte, son accesorias, son por adhesión mejor, por accesión al inmueble, al lote de terreno, y esas son las hipótesis que se han planteado acá, y con la que nosotros tendríamos que actuar en la diligencia de inventarios y avalúos en el proceso de sucesión. ¿Listo? Entonces, en ese término, pues cualquiera de los presupuestos que se tengan que dar para debatir estas mejoras, lo ideal es que si no se aceptaran de común acuerdo por todos los herederos, pues tampoco, si eso ocurriera, pues el juez las involucraría, pero si eso no ocurriera, pues lo ideal es que como ese derecho ya no es real, sino personal, ¿cierto? Entonces, acá hay controversias por generarse entre el propietario del bien y quien implantó esas mejoras para llevarlo a un proceso separado. Con base en esta sentencia, esa sería en temas de la sucesión, porque
Allí sí se está implantando mejoras en un bien ajeno, así sea un heredero, implantó mejoras y normalmente lo que ocurre es que lo hace contra el consentimiento de los demás herederos. Normalmente eso es lo que pasa. Y ese tratamiento lo desvanece pues todo lo que genera el artículo 739 en esas obligaciones que se constituyen o esas acciones que se pueden constituir a partir de allí. Entonces, bueno, entonces en principio es que el dueño del terreno, pues por el modo de accesión, se hace propietario o atrae las mejoras, ¿cierto? Porque siguen la suerte, lo accesorio sigue la suerte de lo principal y por eso se presume dueño y allí es donde se genera la controversia. Por otra parte, nosotros tenemos los inventarios y avalúos del fideicomiso que recientemente nuestra Corte Suprema de Justicia nos dilucidó, que era otro dolor de cabeza que teníamos nosotros en el sentido de cómo hacer si lo involucrábamos en los inventarios y avalúos o no lo involucrábamos. Y acá nos dilucidó que mientras se constituye en favor el mismo fideicomitente, es el beneficiario del fideicomiso sobre los bienes y mientras no se haya enajenado, recuerden que puede estar pendiente una condición, ¿cierto? O un plazo, pero mientras no se haya enajenado al momento de los inventarios y avalúos se pueden inventariar. ¿Por qué? Porque dijo la Corte que mientras el patrimonio no haya sido de la esfera, no haya salido de la esfera de la persona, bien como propietaria o como propietaria fiduciaria, pues el bien debe ir a los inventarios y avalúos en el proceso de sucesión. Entonces acá es importante que nosotros con detenimiento podamos también mirar estas sentencias tan interesantes que nos deja como claras estas figuras y de paso además se torna también muy importante porque nos habla sobre la embargabilidad de los bienes fiduciarios y la nulidad eventual de un contrato de fiducia que también para los jueces de familia se torna bien interesante. Con los derechos de posesión finalmente, ¿qué tenemos que decir? Recuerden que en los derechos de posesión no se pueden relacionar en los inventarios y avalúos derechos de posesión, porque nosotros estaríamos ni más ni menos que pasándonos una acción de la naturaleza propia, como sería el proceso de pertenencia o prescripción adquisitiva del dominio, y nosotros a través del trámite de los inventarios y avalúos del trabajo de partición no podríamos saltarnos esa acción donde es el estadio jurídico donde van a llegar los terceros y los mismos titulares de la propiedad a controvertir y no lo vamos a dilucidar en un proceso acá de objeción, pero tampoco puede ocurrir que no haya controversia y permitir que se inventaríen como los derechos de posesión. Y esto lo dejó claro el doctor Barrera en una providencia que también, en la que dimensiona una sentencia también del doctor Lafón, en el que dice que la forma como nosotros debemos inventariar esos derechos que se generan son los derechos que se deriven de la posesión, para evitar contratiempos y problemas, porque al final del camino, esta partida, si bien es cierto que integrada a los inventarios y avalúos, no va a ser registrada, no va a ser registrada. Entonces, que sí es lo que ocurriría con una sentencia de la... Pero también es interesante que a veces que aunque no es así, que no se le va a hacer la tradición ni mucho menos, ¿cierto? Porque no se están adjudicando derechos de posesión, sino los que se deriven de la posesión para llevar a cabo el proceso de pertenencia. Entonces, acá, en el buen manejo de la diligencia de inventarios a la luz, casi que también hay que sugerirle a los abogados, pero ¿para qué los van a relacionar? Tramiten la pertenencia y en la pertenencia o en la prescripción adquisitiva van a poder dilucidar si van a hacer el proceso en favor de todos los herederos o en favor de la sucesión para luego traer unos inventarios y avalúos o una partición adicional para hacerle la tradición acá, pero en principio podría ser que el proceso de prescripción adquisitiva se haga en favor de todos los herederos y no tendrían que traerlo a la partición adicional, porque acá lo que operaría en términos prácticos es la sumatoria de posesiones y entonces los llevarían allá. Sin embargo, si lo insisten en traer a los inventarios y avalúos de la sucesión, lo tienen que reseñar como los derechos que se deriven de la posesión.
En la parte final es que también otro tema importante que nos ha causado un poco de dolor de cabeza o que nos causa dolor de cabeza con los inventarios de luz son los bienes que se encuentran en el exterior. Acá hay un debate bien interesante porque quienes hablan de la globalización del derecho dirían que esos bienes hay que traerlos a los procesos, pero resulta que hay un tratado internacional que nos señala claramente que estos bienes obedecen al lugar donde están ubicados los bienes y por lo tanto tenemos que hacer unas sucesiones fragmentadas, ¿cierto? De acuerdo a donde esté, porque el tratado concibió es que de acuerdo a donde estén situados los bienes, allí se deben llevar el trámite, porque por el manejo distinto del régimen de propiedad de los bienes, incluso en los registros y en la tradición, entonces por lo tanto se tiene que respetar lo que se dijo el tratado. Y acá hay unas sentencias que ustedes mencionan en mi presentación que nos habla precisamente de esa parte de cómo referirse que son derechos reales sobre bienes que están ubicados en un territorio, en el territorio colombiano o en un territorio del extranjero y por lo tanto se debe al principio de territorialidad, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Creo que dejamos ahí. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición de la doctora para que me indique el paso a seguir con las preguntas. En el chat serán enviadas a nuestra formadora las preguntas que han y sus respuestas compartidas por correo electrónico a nuestros discentes previamente inscritos. Así que queremos expresarle nuestro agradecimiento, doctora Laura Luz Macastro Ortiz, por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.